¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué algunas personas parecen tener una relación natural con la riqueza, mientras otras luchan constantemente por llegar a fin de mes? No se trata de suerte, ni de estar en el lugar correcto en el momento indicado. La verdadera diferencia radica en el conocimiento que poseen sobre cómo funciona el dinero y la economía. En este video, quiero compartir contigo 15 lecciones esenciales que los ricos entienden perfectamente sobre el dinero y que les permite multiplicar su patrimonio mientras otros apenas logran sostenerlo. Presta especial atención a la lección número 8, porque puedes marcar un antes y un después en tu vida financiera. Vivimos rodeados de decisiones económicas todos los días, desde lo que compramos hasta cómo ahorramos o invertimos. Y aún así, la economía sigue siendo una de las disciplinas más ignoradas y mal comprendidas por la mayoría. Porque, durante décadas, muchos economistas han fallado en algo fundamental: comunicar sus ideas en un lenguaje sencillo, claro y aplicable a la vida real. Frente a esto, el analista chileno Axel Kaiser decidió romper con esa tradición y escribir un libro revolucionario titulado El economista callejero. En él, Kaiser explica, sin tecnicismos ni complicaciones, los principios básicos del sistema capitalista. Su objetivo es claro: ayudarte a entender cómo se mueve el dinero en el mundo real para que puedas tomar mejores decisiones y construir una vida más próspera. No importa si nunca antes has leído sobre economía o si crees que es un tema exclusivo para expertos, este contenido está diseñado para ti, para empoderarte, para abrirte los ojos y mostrarte cómo funciona realmente el sistema económico que rige nuestras vidas. Así que, te invito a quedarte hasta el final y descubrir estas lecciones poderosas que podrían ser el punto de partida hacia tu libertad financiera. Porque cuando entiendes las reglas del juego, puedes dejar de ser una ficha más y empezar a jugar como un verdadero estratega. Lección número 1. Trabajar es vivir. A lo largo de la historia, desde los albores de la humanidad hasta nuestros días, ha existido una verdad inmutable: trabajar no es solo una necesidad, es una expresión fundamental de vivir. No cualquier tipo de trabajo, claro está. Hablamos de actividades que generen valor real, que produzcan bienes o servicios que otras personas necesitan y por los cuales están dispuestas a intercambiar su propio esfuerzo. En este sentido, Axel Kaiser nos recuerda que un verdadero economista callejero debe comprender que la productividad es el eje central de la economía y del bienestar personal. No basta con estar ocupado, es esencial estar comprometido en tareas que aporten algo tangible a los demás. Solo así, quien trabaja puede tener acceso a lo que otros producen, cerrando así el ciclo virtuoso de la economía. Con el avance de la tecnología, la industrialización y la innovación, hoy en día podemos trabajar menos horas y aún así vivir mejor que en épocas pasadas. Sin embargo, esto no significa que el trabajo haya dejado de ser necesario. A diferencia del aire que respiramos, abundante y gratuito, la mayoría de los recursos vitales son escasos y deben ser generados con esfuerzo. La comida, el abrigo, la vivienda, nada de esto aparece por arte de magia. Kaiser plantea una idea poderosa: si en algún momento la inteligencia artificial llegara a un nivel tal que pudiera producir todos los bienes necesarios para la humanidad, podríamos prescindir del trabajo y dedicarnos únicamente a actividades de recreación, cultura o contemplación. Pero mientras ese futuro no sea una realidad, sigue siendo cierto que quien quiera vivir dignamente debe ofrecer algo a cambio. No hay crecimiento ni sostenibilidad sin esfuerzo. Pretender beneficiarse del trabajo ajeno sin aportar valor es, en esencia, un acto de parasitismo económico. En cambio, la verdadera justicia social se logra cuando cada individuo contribuye con su grano de arena, trabajando con dedicación, creando soluciones, cubriendo necesidades y elevando el nivel de vida de su comunidad. Porque sí, trabajar no solo es necesario, es vivir con propósito. Lección número 2. Solo se puede vivir del trabajo propio o del trabajo ajeno. En la realidad económica, no existen atajos mágicos para salir adelante. Todo lo que tenemos proviene, directa o indirectamente, del trabajo de alguien. Esta verdad tan simple como contundente nos obliga a hacernos una pregunta esencial: ¿vivimos del fruto de nuestro propio esfuerzo o de lo que producen otros? El autor Axel Kaiser nos plantea en su libro que, en esencia, solo hay dos formas de obtener los recursos necesarios para vivir.
La primera es trabajando uno mismo, aportando valor y produciendo algo que otros necesitan. La segunda es dependiendo del trabajo ajeno, es decir, accediendo a los bienes y servicios que han sido generados por otros sin haber contribuido al proceso productivo. Por supuesto, hay situaciones comprensibles. Los niños pequeños no pueden valerse por sí mismos y necesitan del cuidado y trabajo de sus padres. De igual forma, los enfermos o personas en condiciones extremas requieren el respaldo solidario de sus familias o de la sociedad. Pero más allá de estos casos, existen adultos sanos y capaces con todas sus aptitudes físicas que escogen, por decisión o comodidad, vivir de lo que otros producen. Kaiser distingue dos vías principales a través de las cuales esto ocurre: la caridad voluntaria y la confiscación forzada. En el primer caso, la persona depende de la generosidad ajena, apela a la buena voluntad de otros que deciden ayudar. En el segundo caso, la situación es más problemática. El sustento llega mediante mecanismos coactivos, como la expropiación que ocurre cuando el Estado arrebata bienes a ciertos ciudadanos para redistribuirlos entre otros, incluso cuando estos últimos no han trabajado ni producido nada para la comunidad, es decir, el despojo de bienes y propiedad privada bajo la justificación de repartir la riqueza. Dentro de este segundo grupo también se encuentran los impuestos, que si bien son una herramienta legítima del Estado para financiar políticas públicas, no dejan de ser una forma de vivir del esfuerzo de los demás cuando quienes reciben esos recursos no contribuyen proporcionalmente al sistema. De hecho, los gobernantes y burócratas se sostienen con el dinero que pagan los ciudadanos que sí trabajan, lo cual lleva a muchos a cuestionarse si realmente vale la pena esforzarse, sabiendo que una parte importante de lo que producen es absorbida por el sistema. Y como si esto fuera poco, el tercer mecanismo para apropiarse de lo ajeno es la violencia directa. Cuando el Estado es incapaz de garantizar la seguridad, incluso a pesar de que los ciudadanos pagan por ella vía impuestos, el ambiente se vuelve hostil para la productividad. El miedo a perder lo ganado desincentiva el trabajo, erosiona la confianza y es por todo esto que muchos ciudadanos llegan a pensar que trabajar mucho no tiene sentido. Si lo que uno produce termina en manos de otros, por vía de impuestos injustos, expropiaciones o inseguridad, entonces, ¿para qué esforzarse? En palabras del autor, esto explica por qué hay quienes prefieren hacer lo justo para sobrevivir, convencidos de que, de todas formas, otro terminará llevándose la mayor parte de su esfuerzo. Y con ello, el ciclo de dependencia, desmotivación y desigualdad se perpetúa. Lección número 3. La oferta es demanda y la demanda es oferta. Imagina por un momento que vives en una isla donde tú haces pan y tu vecino cultiva frutas. Si tú necesitas frutas y él quiere pan, ambos intercambian lo que tienen por lo que desean. Así de simple es el corazón de la economía. Todo el que ofrece algo también está, en el fondo, buscando algo a cambio. Esa es la base del intercambio voluntario. Cada parte da algo valioso para obtener algo igualmente valioso a cambio. Axel Kaiser nos invita a entender que la oferta y la demanda no son fuerzas aisladas que se oponen, sino dos manifestaciones complementarias de una misma realidad. Todo oferente es también un demandante, y todo demandante, a su vez, es un oferente. Quien produce algo lo hace no solo para satisfacer a otros, sino porque espera obtener a cambio lo que necesita. Esta lógica es la que da origen a lo que se conoce como un juego de suma positiva, un escenario donde ambas partes salen beneficiadas tras un intercambio. Por ejemplo, una persona que fabrica calzado y otra que confecciona ropa no compiten entre sí, sino que se complementan. Cada uno necesita lo que el otro produzca para completar su bienestar. Así, mientras uno produce zapatos, está simultáneamente generando riqueza para el otro, y viceversa. Ambos están creando un sistema donde se intercambia valor por valor. Ahora bien, este sistema solo funciona cuando lo que se ofrece tiene valor real para los demás. Si alguien decide producir algo que nadie quiere o necesita, simplemente no encontrará compradores. Y sin compradores, no habrá ingreso ni posibilidad de participar en el intercambio económico. Es por eso que aportar valor y saber innovar es clave. Si nadie está dispuesto a pagar por lo que hago, entonces me corresponde buscar necesidades insatisfechas y resolverlas de manera efectiva, para que lo que produzco se convierta en algo valioso para otros y así pueda intercambiarlo por lo que necesito. Kaiser advierte que muchos gobiernos, ignorando este principio,
cometen un grave error económico al repartir dinero a personas que no están generando valor. Imagina una comunidad con 3 personas. La primera fabrica zapatos, la segunda produce ropa y la tercera no trabaja, ni crea algo que otros necesitan. Pero las 3 necesitan vestirse. El problema surge cuando el gobierno, con la intención de ayudar, crea dinero desde la nada para entregárselo al tercero, permitiéndole así comprar ropa sin haber producido nada. Esto genera una demanda artificial que no está respaldada por una producción real. Como consecuencia, los productos se consumen más rápido, los inventarios se agotan y se genera escasez. Lo que parecía una solución se convierte en un problema mayor. En lugar de fomentar la productividad, esta medida desconecta el consumo de la creación de valor. Cuando el dinero fluye sin trabajo detrás, los incentivos se distorsionan y la economía se desequilibra. No hay riqueza real si no hay producción. Y sin producción, lo único que se multiplica es la escasez. Por eso, comprender esta conexión entre oferta y demanda no es solo un concepto teórico, es una regla de oro para cualquier sociedad que quiera prosperar de forma sostenible. Lección número 4. El que intercambia lucra. En toda interacción voluntaria donde se produce un intercambio justo, no hay perdedores. Ambas partes ganan, ambas partes lucran. Esto es lo que distingue al comercio libre de cualquier forma de imposición. Cuando uno decide dar algo a cambio de otra cosa, es porque considera que lo que recibe tiene mayor valor que lo que entrega. Y lo mismo piensa la otra parte. Así es como se crea riqueza sin necesidad de producir más recursos físicos, solo mediante acuerdos donde todos salen beneficiados. Axel Kaiser nos recuerda que el intercambio es una fuente de beneficio mutuo, pero eso no significa que todo tenga el mismo valor ni que todo se intercambia de forma automática. La realidad es que los productos y servicios tienen valores distintos, por lo que la negociación se convierte en un mecanismo fundamental para determinar cantidad de un bien equivalente al valor de otro. Pongamos un ejemplo claro. Si yo fabrico zapatos que valen $50 el par, y otra persona produce una camiseta y un pantalón que cuestan $50 cada uno, entonces para obtener ambos artículos debo ofrecer 2 pares de zapatos como forma justa de compensación. Pero si esa persona solo quiere un par de zapatos, tendré que crear un nuevo producto que complete el valor restante, tal vez un sombrero, para alcanzar un acuerdo que nos beneficie a ambos. Este principio de equilibrio es lo que hace sostenible el sistema de intercambios. Cada quien aporta lo que sabe hacer, lo convierte en algo útil para otros, y a cambio accede a lo que necesita. Nadie pierde, todos obtienen algo que valoran más que lo que entregan. No obstante, el problema aparece cuando alguien quiere lucrar sin ofrecer nada a cambio. Es decir, cuando un tercero exige vestimenta, alimentos o servicios sin haber entregado ningún producto ni cumplido ninguna función dentro del sistema. Aquí es donde, según Kaiser, se genera lo que él llama la trampa del lucro unilateral. Este tipo de lucro rompe con la lógica del intercambio justo. Ocurre cuando en una sociedad se impone, por presión social o intervención política, que unos trabajan para producir y otros simplemente reciben, sin haber participado en el proceso de creación de valor. Se exige dar, pero no se exige entregar algo equivalente a cambio. Esta lógica, aunque a veces se justifica con argumentos humanitarios o ideológicos, desincentiva la productividad y debilita la estructura del intercambio voluntario. Si se normaliza que algunos reciban sin contribuir, entonces los que producen empezarán a preguntarse, ¿vale la pena seguir esforzándome si parte de lo que hago será entregado a alguien que no da nada a cambio? Y así, lentamente, el incentivo para crear, innovar e intercambiar se erosiona, afectando no solo a los productores, sino a toda la sociedad que depende de ellos. Lección número 5. La productividad determina nuestro ingreso. Hay quienes pasan largas jornadas trabajando sin descanso y aún así, apenas logran cubrir sus necesidades. Otros, en cambio, parecen dedicar solo unas pocas horas a su trabajo y generar ingresos extraordinarios. Esto no es una injusticia del destino ni una cuestión de suerte, es una diferencia de productividad. Axel Kaiser explica que no es la cantidad de horas trabajadas lo que define la calidad de vida de una persona, sino la capacidad que tiene de generar valor a partir de su trabajo. En otras palabras, no se trata de cuánto te esfuerces,
sino de qué tan efectivo eres al producir algo que otros desean y por lo que están dispuestos a pagar. Esto se ve claramente en la comparación entre distintos perfiles laborales. Imaginemos un oficinista que trabaja 40 o más horas a la semana, cumpliendo con tareas administrativas esenciales. Socialmente, se considera justo que reciba un salario acorde a ese esfuerzo constante. Sin embargo, cuando se observa que un futbolista profesional gana cifras millonarias por jugar apenas 90 minutos a la semana, muchas personas reaccionan con indignación. ¿Cómo es posible que alguien gane tanto por hacer tan poco? Kaiser responde con una idea contundente: el ingreso no se define por el esfuerzo visible, sino por el impacto real que genera ese trabajo. Un futbolista puede estar en la cancha 2 horas a la semana, pero su presencia mueve millones de dólares en publicidad, patrocinios, transmisiones televisivas, venta de camisetas, entradas, eventos y empleos asociados. Su actividad desencadena una red económica que beneficia a decenas o incluso cientos de personas y empresas. Lo que importa entonces no es la duración ni la intensidad del trabajo, sino su capacidad de producir valor en el mercado. Un trabajador poco productivo, aunque se esfuerce mucho, generará menos ingresos porque su aporte al sistema económico es limitado. En cambio, alguien altamente productivo puede transformar unas pocas horas en un flujo constante de ganancias, gracias a la tecnología, el conocimiento, el capital humano o la creatividad aplicada. La lección es clara: el verdadero motor del ingreso es la productividad, no el sacrificio. Es por eso que sociedades más avanzadas económicamente han logrado mejores niveles de vida no porque trabajen más, sino porque trabajan mejor. Lección número 6. El valor es subjetivo. No todo lo que tiene precio es valioso para todos por igual. Lo que para una persona puede ser indispensable, para otra puede no tener ninguna importancia. Y esa es precisamente la base de esta lección. El valor económico no es una propiedad intrínseca de los objetos, sino una apreciación personal, que varía de individuo a individuo. Cuando hablamos de que el valor es subjetivo, nos referimos específicamente al valor económico, no al moral, estético o espiritual. Es decir, lo que vale un bien en el mercado no está determinado por una verdad absoluta, sino por las preferencias y percepciones individuales de quienes desean o no ese bien. Esas preferencias pueden estar influenciadas por múltiples factores: necesidades biológicas, emociones, costumbres culturales, experiencias personales, deseos o incluso creencias. Desde la perspectiva económica, no importa tanto por qué valoramos algo, sino el simple hecho de que lo valoramos, es decir, que a la economía no le interesa por qué te gusta o te importa algo, lo que importa es que te gusta y estás dispuesto a pagar por ello. Lo fundamental es entender que el precio de los bienes se forma como consecuencia directa de estas valoraciones personales, expresadas en la demanda que las personas ejercen en el mercado. Por eso, el consumidor común y corriente, con sus decisiones cotidianas de compra, es quien determina el valor económico de las cosas. No es el fabricante, ni el Estado, ni un experto, es el comprador con su elección libre. Y esta lógica no solo se aplica al bien final que se desea, sino también a los recursos necesarios para producirlo. De hecho, el valor de los factores de producción, como las materias primas o el trabajo, también depende de la demanda que existe para los productos finales. En otras palabras, los medios solo tienen valor si el fin lo tiene. Kaiser lo explica con un ejemplo simple y poderoso: el cacao tiene valor porque el chocolate tiene valor. Si mañana todas las personas dejaran de consumir chocolate, entonces nadie querría cacao, y su precio en el mercado caería a cero o algo muy cercano a eso. El cacao no tiene valor por sí mismo, sino porque cumple una función dentro de un deseo ajeno, el gusto por el chocolate. Esta es la esencia del valor subjetivo en economía. Las cosas no valen por lo que son, sino por lo que significan o satisfacen para alguien. Lección número 7. El salario lo pagan los consumidores. Cuando hablamos de salarios, muchas personas tienden a pensar que es el empleador quien decide arbitrariamente cuánto gana un trabajador. Sin embargo, desde una mirada económica más profunda, como la que plantea Axel Kaiser, esa visión resulta completamente equivocada. Según el autor, el valor de un salario no está determinado por el poder del empleador, ni por su riqueza personal, sino por un elemento mucho más importante:
la percepción subjetiva de valor que tienen los consumidores respecto al trabajo realizado. En otras palabras, los salarios no dependen de la voluntad de quien paga, sino de lo que otros están dispuestos a pagar por los bienes o servicios que ese trabajo ayuda a producir. Las teorías de la explotación fallan, dice Kaiser, porque no comprenden que el valor en la economía surge de la mente humana, de los juicios, gustos y preferencias de las personas. Cada decisión de compra, cada elección en el mercado, construye el valor de aquello que se ofrece. Por eso, el ingreso de un trabajador no es producto de un reparto injusto, sino una consecuencia de su capacidad de generar valor dentro de ese sistema subjetivo de preferencias. Para ilustrarlo, el autor propone un ejemplo claro. Ni siquiera alguien como Bill Gates podría forzar a un ingeniero a trabajar por $10 al mes, por más millonario que sea. Porque el capital humano de ese ingeniero es su conocimiento, experiencia, creatividad y capacidad de resolver problemas. Es tan valioso en el mercado que encontraría muchas mejores ofertas laborales sin dificultad. El poder del ingeniero no proviene del empleador, sino de su productividad y del valor que otros le asignan a lo que él puede hacer. Así, el salario que recibe una persona está directamente relacionado con su capacidad productiva, no con el deseo o la generosidad del empleador. Y esa capacidad productiva tiene valor en la medida en que los consumidores están dispuestos a pagar por el resultado de ese trabajo. Es decir, somos remunerados en proporción directa a la riqueza que somos capaces de crear para otros. En consecuencia, el verdadero jefe de un trabajador no es el dueño de la empresa, sino el consumidor final. Si las personas no valoran el producto o servicio que tú ofreces, no importa cuánto te esfuerces, tu salario será bajo, porque el mercado no encuentra valor suficiente en lo que haces. Por tanto, el éxito económico personal no está en manos de un patrón o de una política, sino en la habilidad individual para aportar algo valioso, deseado y apreciado por otros. Lección número 8. El capital es ahorro e ingenio aplicado. Detrás del progreso económico de una sociedad no hay magia, ni atajos, ni decretos milagrosos. Hay algo mucho más concreto, capital acumulado y creatividad humana transformada en herramientas útiles. Es decir, la combinación de ahorro con ingenio es lo que permite crear bienes de capital, como maquinaria, tecnología o infraestructuras, que multiplican la productividad y con ello, aumenta los ingresos y la calidad de vida de las personas. Axel Kaiser explica que los bienes de capital son la clave para producir más en menos tiempo, lo cual repercute directamente en nuestra capacidad de consumir más y mejor. Pongamos un ejemplo sencillo. Si una empresa fabrica manualmente 10 automóviles al mes, solo podrá atender a 10 compradores, lo que genera escasez y, en consecuencia, precios elevados. Pero si esa misma empresa invierte en una máquina que le permita fabricar 100 automóviles en el mismo periodo, entonces podrá satisfacer a más personas y los precios disminuirán gracias a la abundancia del producto. El resultado sería que el consumidor se beneficia porque paga menos por lo mismo. Este fenómeno no solo impacta los precios, también genera nuevas oportunidades laborales. Cuanto mayor sea el grado de innovación aplicado a los procesos productivos, más variedad de trabajos emergen, y muchos de ellos accesibles a personas que antes estaban excluidas del mercado. Kaiser destaca, por ejemplo, cómo las mujeres pudieron incorporarse masivamente al mundo laboral gracias al desarrollo tecnológico. En épocas anteriores, la mayoría de los empleos requerían fuerza física intensa, lo que limitaba las oportunidades para ellas. Sin embargo, la aparición de máquinas, herramientas y procesos automatizados permitió que el talento, el conocimiento y la precisión fueran más valiosos que la fuerza bruta. Además, los avances en medicina y condiciones sanitarias, también productos del capital acumulado e innovación, redujeron los riesgos asociados a la maternidad, permitiendo a millones de mujeres tener hijos sin poner en riesgo sus vidas, y abriendo la puerta a una participación activa en la economía. Todo esto demuestra que el capital no es simplemente dinero, sino una herramienta de transformación. Es la expresión concreta de cómo el ahorro de unos y la creatividad de otros puede liberar a las personas de la lucha constante por la subsistencia que durante siglos definió la vida humana. Así fue como la revolución industrial, y luego la tecnológica, rompieron con las cadenas de la escasez y permitieron a las sociedades desarrollarse a un ritmo sin precedentes en la historia. Lección número 9.
El dinero no es riqueza. A primera vista, tener grandes cantidades de dinero puede parecer sinónimo de prosperidad. Pero en realidad, el dinero por sí solo no representa riqueza. Su verdadero valor depende de lo que pueda comprarse con él. Es simplemente un medio de intercambio, una herramienta útil para facilitar el comercio, pero no es riqueza en sí misma. Axel Kaiser advierte que muchas personas confunden la acumulación de billetes o cifras en cuentas bancarias con verdadera abundancia. Sin embargo, lo que realmente importa es cuántos bienes y servicios reales puedes obtener con ese dinero. Es decir, la riqueza no está en el dinero acumulado, sino en la capacidad de acceder a productos concretos: comida, vivienda, salud, transporte, educación, etc. Este concepto se vuelve evidente al observar países que han sufrido procesos de hiperinflación, como Venezuela. Allí, los ciudadanos pueden llevar en sus bolsillos fajos enormes de billetes, pero en el mercado nacional e internacional, esos billetes no alcanzan para casi nada. ¿De qué sirve tener 1.000.000 si apenas puedes comprar un pan con ello? Kaiser incluso ironiza sobre esto mostrando un fajo de billetes venezolanos que, a pesar de parecer abundante, equivale apenas a $1 estadounidense. Es una imagen brutal que demuestra que el papel moneda, sin respaldo en una economía productiva, pierde todo su poder real. Históricamente, antes de que existiera el dinero tal como lo conocemos hoy, las civilizaciones practicaban el trueque, intercambiaban bienes directamente, como granos por herramientas o animales por ropa. Pero a medida que las economías se expandieron, ese sistema se volvió ineficiente y limitado. Fue entonces cuando surgió el dinero como un mecanismo para simplificar y acelerar los intercambios, permitiendo que personas con necesidades diferentes pudieran comerciar de manera más efectiva. El problema aparece cuando los gobiernos imprimen más dinero del que su economía puede respaldar. Si hay más billetes circulando, pero no hay un aumento correspondiente en la producción de bienes y servicios, entonces cada unidad de dinero pierde valor, y lo que antes costaba 1, ahora cuesta 10, 100 o 1000. Es lo que se conoce como inflación, y cuando se desborda, destruye la economía de un país. En definitiva, el dinero no es riqueza, es solo una herramienta para alcanzarla. Lo que realmente importa es la capacidad de una sociedad para producir bienes y servicios valiosos. Sin eso, el dinero no vale más que el papel en el que está impreso. Lección número 10. Los precios son información. A menudo se piensa que los precios son simples decisiones caprichosas tomadas por los vendedores. Sin embargo, en el mundo económico, los precios cumplen una función mucho más profunda y vital. Son señales que transmiten información clave sobre la escasez, la demanda y la disponibilidad de los recursos. Axel Kaiser sostiene que los precios no se fijan de manera arbitraria, sino que surgen del encuentro entre las valoraciones subjetivas de las personas y la escasez relativa de los bienes. Es decir, lo que estamos dispuestos a pagar por algo depende de cuánto lo deseamos y de cuán disponible está ese producto en el mercado. Esta dinámica se vuelve evidente cuando un bien es muy demandado pero escaso. Su precio sube porque más personas compiten por conseguirlo. El precio, entonces, se convierte en un reflejo de cuánto valoramos ese bien y en qué medida estamos dispuestos a sacrificar recursos, como dinero, para obtenerlo. Para ilustrarlo, Kaiser recurre a un ejemplo sencillo pero revelador. En un pequeño pueblo, hay un granjero que produce leche para abastecer a toda la comunidad. Cada día, el granjero produce 100 litros de leche y los vende a $1 por litro. Todo funciona normalmente, hasta que el consumo de leche aumenta. Ahora la población quiere 200 litros diarios, pero el granjero solo puede producir 100. Como no hay suficiente leche para todos, algunas personas estarán dispuestas a pagar más con tal de asegurarse su parte. Entonces, el precio sube a $2 por litro. Este nuevo precio genera una señal muy clara: hay una oportunidad de negocio rentable. Así que otros 2 granjeros decidieron instalarse en el pueblo, atraídos por la ganancia potencial. Ahora, con 3 productores, la oferta total sube a 300 litros de leche por día. Pero como los consumidores solo exigen 200 litros, hay más leche de la que se necesita. En consecuencia, los granjeros deberán competir bajando el precio, que terminará cayendo por debajo de $1.
Lo interesante aquí es que el precio no solo refleja valor y escasez, sino que también guía decisiones económicas clave. El precio alto atrajo nuevos productores. El precio bajo, en cambio, beneficia a los consumidores. Así, el mercado se regula solo a través de estas señales, sin necesidad de imposiciones externas. Por eso, entender que los precios son información, y no una simple cifra, es esencial para comprender cómo funcionan las economías libres y eficientes. Los precios guían, corrigen y equilibran, porque detrás de cada número hay una historia de deseos, límites, competencia y decisiones humanas. Lección número 11. La competencia es colaboración y descubrimiento. Suele pensarse que competir es sinónimo de enfrentarse, que en toda competencia hay ganadores y perdedores, y que, por tanto, se trata de un proceso conflictivo que fragmenta la armonía social. Esta visión, frecuente entre algunos líderes políticos e intelectuales, es cuestionada profundamente por Axel Kaiser. Para él, la competencia no destruye el orden social, lo enriquece. No es una lucha de suma cero, sino una dinámica de creación colectiva en la que todos, directa o indirectamente, pueden beneficiarse. Kaiser plantea que, en un mercado donde existe un solo proveedor, los consumidores están a merced de los precios y condiciones impuestas por ese único vendedor. Esto no solo encarece los productos, sino que limita la libertad de elección y frena la innovación. Sin embargo, cuando se permite la entrada de nuevos competidores, la historia cambia por completo, los precios bajan, la calidad mejora y los consumidores tienen más opciones. El dinero que antes se destinaba exclusivamente a un producto, ahora puede distribuirse en otros bienes que la persona necesita o desea. La competencia, entonces, amplía las posibilidades de consumo y mejora el bienestar general. Pero la competencia no solo reduce los precios, también activa el ingenio humano. El mercado, para funcionar plenamente, necesita diversidad de actores, diferentes propuestas, ideas, soluciones y enfoques. Y es precisamente la existencia de otros en ese mismo espacio lo que nos impulsa a dar lo mejor, a mejorar nuestros métodos, a innovar, a superarnos constantemente. Kaiser lo expresa de forma muy clara. La competencia saca a relucir lo mejor del ser humano, porque lo empujará a fortalecer sus talentos, agudizar su creatividad y diseñar nuevas formas de aportar valor. La competencia no es guerra, es evolución en acción. Imaginemos, por ejemplo, el caso de varios granjeros que producen leche. Si todos se dedican a vender solo leche, competirán por el mismo mercado, presionando los precios a la baja. Pero en ese contexto, la creatividad se activa. Uno de ellos puede empezar a fabricar queso, otro yogur y otro incluso kumis. Así, en lugar de eliminarse entre ellos, se diversifican, crean nuevos productos, atienden diferentes gustos del mercado y expanden el bienestar colectivo. En resumen, la competencia no es el problema, es parte esencial de la solución. Nos obliga a pensar, a mejorar, a adaptarnos y colaborar indirectamente con otros para elevar el nivel del juego. Y lo más importante, es una fuerza que beneficia no solo a quienes participan directamente en ella, sino también a toda la sociedad. Lección número 12. El empresario es un benefactor social. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en todo lo que consumes a diario? Desde el celular que usas hasta el pan que compras en la tienda. Ninguno de esos productos existiría a tu alcance si no hubiera alguien que se atrevió a crearlo, producirlo y ponerlo en el mercado. Ese alguien es el empresario. Axel Kaiser nos invita a ver a los empresarios no como meros generadores de dinero, sino como agentes de transformación social, como personas con la capacidad de crear riqueza que benefician no solo su vida personal, sino la de todos a su alrededor. A diferencia del consumidor, que simplemente participa en el mercado para satisfacer sus necesidades, el empresario debe anticiparlas, invertir, arriesgarse y encontrar la manera de ofrecer soluciones que realmente funcionen. Por eso, explica Kaiser que es fundamental construir un entorno institucional y cultural que valore la figura del empresario, que lo respalde en su trabajo y le permita desarrollarse con libertad. No porque se les considere personas perfectas, sino porque su aporte al progreso económico y social es fundamental e irreemplazable. Claro está, no todos los empresarios actúan de forma ética. Existen casos de corrupción,
fraude o abuso, y esos deben ser sancionados con firmeza. Pero la mayoría de los emprendedores genuinos lo que desean es progresar ofreciendo algo valioso a los demás. Y para lograrlo, necesitan desarrollar productos o servicios que resuelvan necesidades reales o satisfagan deseos concretos del público. Por eso, un Estado inteligente no debería ver al empresario con sospecha, sino con visión estratégica. Impulsar la creación de nuevos emprendimientos es impulsar también la mejora de las condiciones de vida de millones de personas. Es gracias al ingenio, el riesgo y la iniciativa de estos actores que las sociedades prosperan. Piénsalo de esta manera. Si tuvieras que fabricar por ti mismo cada objeto que usas, cultivar tu propia comida, producir tu ropa y crear tus herramientas, vivirías atrapado en una economía de subsistencia. Todo lo que hoy disfrutas fue posible porque alguien, en algún momento, tuvo la destreza de emprender. El empresario, cuando actúa con ética y visión, es un generador de bienestar colectivo. Kaiser explica que las ganancias y las pérdidas son el termómetro que indica si un empresario está aportando valor a la sociedad. Si el empresario obtiene utilidades, significa que los consumidores valoran su producto y están dispuestos a pagar por él. En cambio, si incurre en pérdidas, es una señal clara de que su propuesta no está generando valor, y el respaldo del mercado se trasladará hacia quien sí pueda ofrecer lo que las personas necesitan. En ese sentido, las ganancias y las pérdidas no son solo resultados contables, son señales sociales. Si muchos empresarios están generando utilidades, eso significa que la economía está produciendo bienes y servicios valiosos para las personas. Y cuando eso ocurre, toda la sociedad se enriquece, no solo los dueños del capital. Lección número 13. Innovar es destruir. Hoy que una nueva idea toma forma y se transforma en un producto, un servicio o una solución, algo anterior se debilita o desaparece. Así funciona la innovación, no solo construye lo nuevo, sino que reemplaza lo viejo. Es por eso que, aunque suele celebrarse como una fuerza creativa, la innovación también tiene un carácter destructivo. Axel Kaiser plantea que innovar significa aplicar nuestras capacidades intelectuales y creativas para generar valor de nuevas maneras. En un mercado dinámico, este proceso ocurre constantemente. Los actores económicos no dejan de buscar formas más eficientes, rápidas o útiles de satisfacer las necesidades del consumidor. Pero con cada mejora introducida, se produce inevitablemente un cambio que desplaza lo anterior. Imaginemos un avance extraordinario. Un científico desarrolla una pastilla capaz de curar el cáncer por completo. Este logro, por revolucionario que sea, dejaría obsoleta una enorme industria, la de la quimioterapia, los tratamientos prolongados, los aparatos médicos específicos y hasta la formación de ciertos especialistas. Sería, sin duda, una bendición para la humanidad, pero también significaría la destrucción de todo un ecosistema económico anterior. Este fenómeno es lo que el economista Joseph Schumpeter llamó destrucción creadora, y que el capitalismo ha perfeccionado como dinámica natural. Kaiser retoma esta idea para señalar que la verdadera función de la innovación es mejorar la eficiencia, encontrar formas de generar más valor con menos recursos, y de atender más necesidades humanas utilizando menos esfuerzo, tiempo o dinero. En este contexto, quienes no se adaptan a la innovación corren el riesgo de desaparecer del mercado. Pero eso no debe entenderse como negativo o algo cruel, sino como una invitación constante a superarse. El innovador que afecta a otros, sin proponérselo, los empuja también a replantear sus propios procesos, a buscar nuevas soluciones y volver al juego con algo mejor. Así, el acto de innovar no solo transforma productos, transforma sectores enteros, altera el comportamiento del consumidor y redefine lo que entendemos por progreso. Lo que hoy parece estable, mañana puede quedar atrás por una mente inquieta y valiente que se atrevió a pensar diferente. Innovar, entonces, es destruir o modificar lo que ya existe para dar paso a algo mejor, a algo que eleve nuestra calidad de vida y expanda los límites de lo posible. La innovación no es un lujo moderno, es el motor del progreso, aunque a veces su avance implica dejar atrás aquello que una vez fue útil, pero ya no lo es. Lección número 14. Comerciar nos enriquece. Es fácil olvidar que muchos de los bienes que usamos a diario, nuestro celular, el automóvil, los electrodomésticos o incluso los alimentos procesados,
provienen de ideas y tecnologías desarrolladas fuera de nuestro país. Y sin embargo, los disfrutamos, los necesitamos y los integramos en nuestra vida. Eso es posible gracias a algo fundamental, el comercio libre. Axel Kaiser nos recuerda que en un mundo globalizado, donde los mercados están interconectados, la innovación que ocurre en un rincón del planeta puede mejorar la calidad de vida de las personas a millas de kilómetros de distancia. Cuando un ingeniero japonés desarrolla una nueva tecnología o un empresario chino optimiza un proceso de producción, no solo se beneficia su entorno inmediato, sino también cualquier país que pueda acceder a ese invento a través del comercio. América Latina, por ejemplo, utiliza masivamente productos que no fueron inventados ni desarrollados en la región: computadoras, maquinaria industrial, software, automóviles, entre otros. Y aún sin haberlos creado, la población se enriquece con su uso, porque puede producir más, trabajar mejor o vivir con mayor comodidad. Esa es la esencia del comercio internacional, permite compartir valor a escala global. Sin embargo, Kaiser advierte que hay gobiernos que entorpecen este flujo natural bajo el argumento de proteger industrias locales. Esto ocurre cuando se impide la entrada de nuevas tecnologías o servicios solo para evitar la competencia, como sucede cuando se prohíben plataformas de transporte por aplicación, con el fin de resguardar los intereses del gremio de taxistas tradicionales. Pero lo que ocurre en esos casos es que el Estado crea un monopolio artificial, donde el consumidor pierde la libertad de elegir y debe conformarse con un servicio que tal vez no es el mejor, ni el más eficiente, ni el que desea. Y todo esto por proteger a unos pocos, a costa del bienestar de muchos. Para Kaiser, bloquear la innovación o limitar el comercio no es proteger la economía, es condenarla al estancamiento. Los países que se niegan a abrirse al intercambio de bienes, ideas y servicios con el resto del mundo, terminarán eligiendo el subdesarrollo y aislando a sus ciudadanos de los avances que podrían mejorar su vida. En cambio, comerciar nos conecta, nos actualiza, nos desafía a ser mejores. Nos permite acceder a lo mejor del ingenio humano, sin importar dónde se haya originado. En un mundo donde la prosperidad es fruto de la colaboración global, cerrar las puertas al comercio es cerrar las puertas al progreso. Lección número 15. Los lujos de hoy son las necesidades del mañana. Lo que en un momento parece un lujo innecesario reservado para unos pocos, mañana puede convertirse en una herramienta indispensable para todos. Así funciona el avance económico y tecnológico cuando el mercado y la innovación operan con libertad. El lujo de hoy suele ser la semilla de la comodidad colectiva del futuro. Pensemos en el caso del automóvil. Cuando apareció por primera vez, no fue recibido como una necesidad masiva, sino como una excentricidad accesible únicamente para la élite. La mayoría de las personas pensaba que no era necesario reemplazar los carruajes tirados por caballos, que ya cumplían con la función básica del transporte. El auto parecía una extravagancia innecesaria. Sin embargo, si se hubiera impedido a los primeros compradores ricos acceder a estos nuevos vehículos, nunca se habría dado el salto hacia un sistema de transporte más eficiente. Es precisamente gracias a esos primeros consumidores, dispuestos a pagar altos precios por un invento novedoso, que los fabricantes pudieron reunir capital, mejorar el diseño y aumentar la producción. Con el tiempo, el precio del automóvil empezó a bajar. Lo que antes era un privilegio exclusivo, se fue transformando en un producto alcanzable para un número cada vez mayor de personas. Y fue entonces cuando Henry Ford revolucionó por completo la industria al crear el sistema de ensamblaje en línea, produciendo el famoso Ford T. Gracias a ese cambio, el ciudadano común pudo tener acceso a un vehículo propio, algo impensable solo unos años atrás. Lo más interesante es que este patrón no se limita al automóvil. Ha ocurrido con electrodomésticos, computadoras, teléfonos móviles, servicios digitales y todo tipo de tecnología que hoy damos por sentado. Lo que empieza como un lujo termina siendo una necesidad cotidiana, y es justamente el mercado libre el que permite que ese proceso de democratización ocurra. Según Axel Kaiser, es un error obstaculizar el acceso temprano a productos costosos solo porque pocos pueden pagarlos. Es precisamente esa etapa inicial, donde los ricos actúan como los primeros adoptantes, la que genera el impulso necesario para abaratar costos, perfeccionar los productos y hacerlos accesibles para todos.
En resumen, el mercado libre no solo fomenta la innovación, sino que convierte lo exclusivo en común. Lo que hoy parece innecesario y lejano, mañana puede transformar radicalmente la calidad de vida de millones de personas. Por eso, es vital defender los espacios de innovación y permitir que las nuevas ideas, por más extravagantes que parezcan al principio, puedan crecer. ¿Qué opinas tú sobre estas lecciones de economía? ¿Te han hecho ver las cosas desde otra perspectiva? Si quieres seguir aprendiendo cómo funciona realmente el dinero y cómo construir una mentalidad de riqueza, sígueme en este canal, déjame un like y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.